Ahí aprendí por primera vez que yo podía, si quería, proponerme cosas y lograrlas. Claro, también aprendí en ese momento que las cosas tenían algo, un ingrediente, que es el que frena a la gente, que es el proceso. Hablamos, cuando tú no tienes la experiencia, tú no has recorrido un camino, alguien te lo tiene que decir, esa persona sabe cómo te vas a sentir, esa persona sabe dónde vas a flaquear. Hay mucha gente que es resultadista. Que te ven que estás encima de una mata de coco y no ven la escalera y no saben el esfuerzo para llegar allá. Es nada más, dame el coco, mándame, yo quiero aquel que está allá, dale, yo me tomo dos. Y yo te diría que la voluntad, como categoría filosófica, al final, en un momento determinado, encuentra una novia, la hacen pareja y se casan, y viven y procrean. Y tú sabes quién es la novia. Ustedes saben quién es la novia de la voluntad. La novia de la voluntad es la suerte. No hay hombre trabajador que no tenga suerte. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, va a aparecer de alguna manera o de otra, va a aparecer la suerte. Y hoy nos acompaña Luis Jardón, un hombre cuya historia es un verdadero testimonio del sueño americano. Desde sus humildes orígenes en Cuba, Luis emigró a Estados Unidos con nada más que determinación y fe. Sus comienzos fueron complejos, pero siempre supo que con trabajo y perseverancia podía lograrlo. Con visión fundó lo que hoy conocemos como Seduction Cosmetic Center, una de las clínicas estéticas más reconocidas en todos los Estados Unidos. En el camino, Luis no solo construyó una empresa, sino que ha cambiado cientos de vidas. Su liderazgo ha convertido en Seduction en un centro integral con más de 150 colaboradores y miles de historias de éxito. Hoy conversamos con el hombre, el hijo, el esposo, el padre, el abuelo, el emprendedor, el soñador, que demuestra que cuando se tiene propósito, nada es imposible. Sean todos bienvenidos. Esto es Enriquecernos. Amigos de Enriquecernos, gracias por estar acá hoy. Y bueno, tal como lo vimos en la presentación, es un gusto para nosotros recibir en nuestro espacio para que nos converse sobre su experiencia de vida y en los negocios al señor Luis Jardón. Bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos. Hemos seguido tu trayectoria, nos reímos con tus anécdotas y con tus chistes. Y bueno, más adelante nos vas a contar eso, pero quisiera comenzar con que nos compartas un poco tu historia, de dónde vienes, qué hacías y cómo nace un poco siempre esa vena de emprender, ¿no? De hacer negocios. ¿De dónde va eso? Bueno, en realidad, yo soy cubano y desde que conocí a Marcos hace como 4 años, pues me unen muchas cosas a Venezuela. Tengo mucha gente de Venezuela que me sigue. Un saludo a toda la gente, a todos tus coterráneos. Gracias. Y en general a todos los latinos. Yo llegué de Cuba en el año 1997. Soy ingeniero de profesión. Estudié en Moscú, en Rusia. Y eso fue, y ahí viene un poco de mi historia y el nivel de compromiso que tú puedes adquirir con la vida. Estando yo en mi escuela, era una escuela militar en Cuba, una escuela para niños. Fue en una época en que decían que los niños que estudiaban en esa escuela eran los hijos de Fidel. Fidel era el hombre multipropósito y el proveedor máximo de felicidad para la gente, para el pueblo, y el intérprete de toda la benevolencia que pudiera venir de Dios. Él era el intérprete, él era el que la entregaba. Así es el comunismo. ¿Cómo te lo venden? Como te lo venden, exactamente. En ese entonces, yo te diría que como unos 3 años antes, pasó alguien por la escuela diciendo que los mejores expedientes en un futuro, en 3 años, eran personas que iban a obtener una beca para ir a Rusia a estudiar. Por supuesto, mi ascendencia era de una familia pobre, vivíamos muy, muy apretados,
Y mi madre, que siempre se ocupó mucho de mi enseñanza y de mis cosas, me enseñó muchas cosas, como que me dio una palmadita, me dijo, bueno, anda a estudiar para esa escuela. En esa escuela llegó esa noticia. Para ese entonces, por decirlo así, en el historial de los alumnos, eso yo era el número 63. Sí, en los estudios, Okay. en las- Sí, en los récords, en pues. los récords, en todas esas cosas. Por primera vez ahí yo tuve un propósito ¿Qué edad en la tenías vida. en Yo ese tenía momento? para ese entonces, tendría 14 años. Y yo lo dibujé en mi mente. Yo me vi claro, la realidad después fue otra, porque fueron de otra manera, pero yo me imaginé por primera vez en un avión, bueno, y los aviones salían de La Habana, iba a ir a La Habana, y entonces eso en mi mente era muy lindo. Y por otro lado, el hecho de salir de Cuba, salir a estudiar, eh, era obligado, iba a venir yo graduado con alguna carrera, que en ese entonces no sabía. De alguna manera viste en eso una luz. Una luz para mí, lo que sería en un futuro mi emprendimiento. Vino ese evento y ahí nació por primera vez mi propósito. Yo me propuse estar entre los 3 primeros. Sí. Y ahí hubo un cambio radical en mi personalidad, en mis cosas, en mis hábitos, porque no era en ese entonces un buen alumno. En cada acción mía se mostraba el barrio, se mostraba mi procedencia, de donde yo venía, en la rebeldía. En la rebeldía, un muchacho que tenía que lidiar con muchachos que no teníamos juguetes, y si había un guante, ese era el dueño del equipo, pero había que imponerse. En la calle hay que imponerse. Y al final lo logré. Un día estábamos mi madre y mi hermana y empezaron a hablar de un alumno que con su esfuerzo había logrado, que era uno de los peores en conducta, en esto, en lo otro. Y recuerdo que mi hermana lo hacía así con el codo, mi mamá decía, ese es Luis. Y resulté siendo yo el primer expediente de la escuela y me dieron esa carrera, tal y como lo habían prometido. Y fui a Rusia. Fue un viaje muy lindo. Fue maravilloso, te diría yo. Era como volar por el mundo. Salí a La Habana, vi a La Habana por primera vez. La Habana florecía en aquel entonces todavía. Estoy hablando del año 73. Apenas habían pasado 20 años, pero todavía no estaba destruida, todavía relucía. La Habana era linda, a mis ojos, por supuesto, como cubano, igual que lo es Caracas para ti, lo es Claro, ciudad. nuestros países siempre tienen Exacto. un espacio en Tiene nuestro el corazón. encanto que tú le des, el encanto que ve el corazón de las cosas. Claro, claro. Y entonces de ahí nos montamos en un crucero, no fue en avión, fue en un crucero que se llamaba el Grusia, y atravesamos todo el Atlántico y llegamos a Moscú. Y ahí empezaron mis estudios. Ahí aprendí por primera vez que yo podía, si quería, proponerme cosas y lograrlas. Claro, también aprendí en ese momento que las cosas tenían algo, un ingrediente, que es el que frena a la gente, que es el proceso. El proceso lo aprendí y lo reafirmé, porque uno aprende las cosas, uno se da cuenta de detalles, pero le afirmé una vez que vi a un deportista cubano llorar cuando él contaba los días que él corría solo por las madrugadas. Se levantaba a las 6 de la mañana a entrenar, él y el entrenador, a correr. No había nadie en el estadio, no había nadie mirando para aplaudir, no había nadie pasándote la mano, ni felicitándote, ni mucho menos. Solo lo que había era trabajo y persistencia y voluntad para cumplir con aquello que el entrenador tenía una exigencia fuerte, era feroz aquello. Pero el hombre sabía, que hablamos, cuando tú no tienes la experiencia, tú no has recorrido un camino, alguien te lo tiene que decir, y esa persona sabe cómo te vas a sentir, esa persona sabe dónde vas a flaquear. Entonces él contaba eso porque imagínate la voluntad y la persistencia que hay que tener
Por ejemplo, para un corredor de atletismo, estoy hablando de Alberto Contorrena, doble campeón olímpico, impuso un récord de correr 400 y 800 metros en el mismo evento, en la misma Olimpiada, y ganó las 2 medallas de oro. Entonces él contaba que él tenía que esforzarse y persistir durante 4 años para 3 minutos de aplauso. Por eso tú ves que ellos se demoran tanto con la bandera de su país y dan una vuelta y vuelven a dar otra vuelta, y como si no quisieran irse del estadio. Porque ese momento de gloria es ínfimo en comparación con el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, eso me lo enseñó después. Hay mucha gente que es resultadista. Te ven que estás encima de una mata de coco y no ven la escalera y no saben el esfuerzo que hubo para llegar allá. Es nada más, dame el coco y mándame, yo quiero aquel que está allá, dale, yo me tomo 2, pero el proceso de las cosas es infinitamente difícil para todos. Y por primera vez lo vi ahí y esa fue una gran enseñanza para mí. Después me regresé a Cuba y empecé a trabajar. ¿Cómo decirte? En todas las cosas hay momentos felices, hay épocas buenas, hay épocas malas. Pero tanto ustedes los venezolanos como nosotros los nicaragüenses conocen que el socialismo al final falla. En el mejor momento, ganando 3-0 o 4-0 en el 9º inning, pierden. Porque se acaban las cosas, se acaban lo que tú estás repartiendo. Tú no puedes repartir si no creas riquezas. Entonces es una lucha encarnizada en contra del empresario, que es el creador, y una animosidad por controlarlo todo. Ya te dije ahorita, el benefactor, el único, era Fidel Castro. Y en realidad eso no funcionó. No funcionó nunca, como no ha funcionado en ninguna parte. Claro, es insostenible pues, en el tiempo. Es insostenible. Esa es mi historia hasta Cuba. Después llegué aquí en el año 97 y aquí fue otro que en realidad es hace nada. Hace nada, yo tenía 42 años en ese entonces. Y cuando llegas acá, ¿en qué inicias? ¿Cómo inicias? Porque bueno, algunos pudiesen decir, lo digo en el caso por lo menos de nosotros los venezolanos, hay algunas personas que lograron dar el salto, o digamos, lograron hacer la migración al menos con algo de recursos. Hay otros, por supuesto, que no, se vienen sin nada, se vienen con deudas más bien. Pero decir de Cuba a alguien que se venga con recursos no existe esa historia de alguien, ¿o sí? Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. En la época que yo vine, era un poco difícil decir que tú vienes con recursos, tenías que ser un enchufado, tenías que ser alguien. Claro. Porque traer un puñado de dólares, un poco de dólares, no es suficiente para empezar. Y máxime para un principiante que no tiene experiencia, porque no es lo mismo ser hijo de un empresario, que el sistema te obligue a salir, que ser un hijo de nadie, ser un hijo de una mujer luchadora. Mi mamá hacía corte y costura. Y yo estaba graduado de ingeniero, pero el salario mío como ingeniero era mísero. Debo recordar y agradecer y hacer una mención honorable a un amigo, Jesús Infante. Él se enfocaba mucho en hablar inglés, le gustaba. Y esa persona de alguna manera un día me dice, ¿estás pensando en irte para los Estados Unidos? Digo, sí, me estoy pensando en irme, porque aquí la situación está difícil. Ya yo había hablado con un hijo nuestro que teníamos acá, que había salido antes, para que se hiciera ciudadano americano y nos reclamara. Cuando yo conocí a mi esposa, tenía a Cristian Fernández, se llama, era un pequeñuelo, Cristian tendría 8 años o algo así. Ya él había venido porque su padre estaba aquí, su padre biológico, pero el padrastro. Y por supuesto lo quiero mucho, como mi hijo también. Pero Jesús me dice, si vas a ir, tienes que preocuparte un poco por el inglés. Es importante hablar inglés, por lo menos machucarlo. Y segundo, entender que Estados Unidos es una economía de servicios.
tienes que aprender a servir, tienes que bajar el cubano ese al mínimo y tienes que acostumbrarte a no ser servil, pero sí, si no sirves para servir, es que no sirves. Es una economía de servicio. Y eso se me quedó a mí en la mente y yo se lo agradezco mucho, porque llegué aquí y yo me acuerdo que empecé con los amigos, Julio Pino y otros, Mario Paso, Elda, otros amigos que eran ingenieros y arquitectos igual, y Tony, una infinidad de amigos, se me quedan algunos muy importantes, pero Arnaldo, que también estaba acá. Eso era un grupo de ingenieros y gente de arquitectos que trabajábamos en la misma empresa. Y empecé a llamarlos, y Julio me dijo, no, cuando te gradúes acá, vas a ganar $80,000. Año 97, $80,000, eso no te cabía en la boca la palabra. Como que te atorabas con tantos dólares. Sí, yo dije, oye, fantástico. Pero bueno, hay que empezar con algo. Y en realidad, después de avatares y de cosas, empecé a trabajar en Brayman Honda, como vendedor de autos. Okay. Ahí me ayudó a empezar ahí un amigo que conocí aquí, que se llama Pacheco. Él ahora es uno de los managers de la Range Rover. Y ahí se dio un caso muy peculiar, porque la persona que me entrevista a mí, ya yo había pasado por algunos lugares y me habían rechazado por el asunto del inglés. Okay. Por ejemplo, fui a Headquarters Toyota y me habían dicho, cuando vayas a pedir trabajo, vístete bien, ponte un traje, alístate bien y ponte paradito, arréglate que tu postura sea y véndete bien. Aquí en este país hay que venderse y te tienes que vender bien. Y llegué a Headquarters Toyota y el señor que me atendió allí, yo le dije, ¿quién es el que más carro vende aquí? Y me dijo un señor que se llamaba Fernando Fernández o algo así. Ese señor. Me dijo, bueno, llegó el campeón. Saludos. Llegó el que lo va a destronar. Saludos. Y el tío me miró así. Por lo menos actitud tiene. Y este fanfarrón, ¿de dónde salió? Y enseguida me dio la tarjeta y me dijo, yo te llamo. Con ese señor me encontraría después en una mesa de esta de honor de los mejores vendedores. Y me saludó y me dijo, nosotros nos conocemos. Y yo le hice el cuento de vuelta de lo que había pasado. Y yo te lo dije. Me dice, bueno, ahora sí podemos trabajar. Le dije, bueno, ya es tarde. Aquí ya yo estoy... ya despegué. Bueno, pues entonces el empezar en Brayman Honda, la persona con la que me encuentro, ya yo le había bajado 2 rayitas a mi actitud con respecto a las cosas. Alguien me dijo, dale suave con eso porque no te van a coger así, luces arrogante. Claro. Y bueno, cuando le digo al señor mi procedencia y mi cosa, me dice, ¿hablas inglés? Digo, no hablo inglés. No le puedo mentir, pero no hablo inglés. Hablo algunas cositas, entiende, pero no. Y el mismo modo superante, me dio su tarjeta y me dijo, yo te llamo. Cuando yo veo la tarjeta él se llamaba Yefim. Uh-huh. Y Yefim es un apellido ruso. Y yo lo miro rubio, alto, colorado. Está ruso. Blanco y la gallina lo pone. Sí, claro. Verde con punta guanábana. Y empecé a hablar ruso con él. Y en cuanto empecé a hablar ruso con él, el tipo me dijo, no, si tú hablas ruso, bien, tú le vas a vender aquí hielo a un esquimal. Esa fue la frase que me dijo. Y eso me hizo empezar en Brayman Honda el 4 de agosto. Wow. Ahí fue... ¿Qué te lleva a venir de trabajar en el área de estructura, de la ingeniería, a llegar acá y incursionar por el área de las ventas? Ya te dije lo que me había dicho Jesús. Claro, el tema de los servicios. El tema de los servicios y las ventas. Y bueno, no te dije que él también me comentó que una de las profesiones más generosas en los Estados Unidos eran las ventas. Y que en las ventas podía empezar cualquiera. Claro. Y me dice, tú tienes el background general, ya tú eres ingeniero, tú tienes una formación cultural,
tú puedes hablar con el cliente, tú puedes conversar, tú puedes tener unos 5 minutos a menos, estudia, prepárate y esto, y eso es las ventas. Las ventas tienen su cosa de que si te ayuda un poco el verbo, pues facilitan las cosas. Claro, ya traías la estructura de la educación. Exacto, y eso me facilitó muchísimo. Eso me hizo convertirme en Brayman el mejor vendedor, el primer vendedor en aquel entonces. Wow. Y ahí acumulé mi platica y ahorré y todas las cosas, que fue lo que me hizo pasar después a otro lugar. Lo que pasa es que y te quería contar, que del 4 de agosto al 31 de diciembre del año 1988 yo gané $89,000. 98. 98. Correcto. Gané $89,000. Lo que me había dicho el amigo Julio Pino, ingeniero también, de que cuando tú te graduabas en el año ibas a ganar. Bueno, y yo dije, bueno, si empezando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 4 meses, yo gané $89,000. No, por supuesto, aquí me quedo. Claro. También tú me dices, bueno, ¿y cómo fue que te metiste en eso? Me obligó eso a la fuerza de la familia. Claro. Yo, mi esposa y 2 hijas. Claro. 2 hijas que estaban estudiando, pequeñas. Gretel Jardón, que es mi hija, que me ayuda a mí en el negocio ahora, graduada. Ella hizo un máster en ventas y en administración. Entonces, y la niña, la otra, la más chiquita, que ella es una mujer, tiene 2 hijos también, igual que Greta tiene dos hijos y Cristian tiene 2, tengo 6 nietos. Entonces, definitivamente no podía ponerme a estudiar con 2 hijos. Claro. Iba a ser trabajoso, había que mantener la familia. Bueno, tanto fue así, también me fue en ese inicio, que al año siguiente ya yo me había comprado una casa de 3 cuartos, de 3 habitaciones, 2 baños, todas las cosas de acá, patio, todas las cosas bien bonitas, un barbecue afuera, y eso me animó mucho. Eso es como decirte, es imposible que tú emprendas y el mismo proceso te va empujando. Porque es bueno decirte que de agosto a diciembre yo no cogí ningún día off. Yo vine a coger un día off el 4 de abril del año 99. Y ahorré en ese año $60,000. Me compré auto yo, un auto de uso, por supuesto, y en diciembre le compré un auto nuevo a mi esposa. ¿Me explico? Entonces son cosas que es bueno decir, porque tú no vas a lograr la cima desde el principio. Pero sí puedes hacer un descanso, puedes hacer un alto en tu escalada y mirar las cosas se ven diferentes, hermano. Cuando usted empieza a escalar la colina o la loma, ya usted escaló un poco y ya usted mire y usted ve algunas cosas las ves más chiquitas. Y empiezas a ver hasta el aire es diferente. ¿Me explico? El respirar, Exacto. Yo tenía mi casa y ya mucha gente, ¿cómo decirte? Porque el éxito es relativo. El éxito es relativo. Por ejemplo, Jeff Bezos tiene mucho éxito, Elon Musk también. Yo también. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y todo claro, no se cuantifica en el dinero, en el banco. No es en dinero, es en bienestar, es en satisfacción, es en la aceptación de tu entorno donde está el éxito. Y a toda la gente que tú puedes inspirar, que están pensándolo en el llano, abajo, están pensando si suben o no suben. Ya están cansados antes de empezar a subir. Exactamente. Es que tú no necesitas mirar a Elon Musk, que es el que está en la punta de la loma. Ese no es tu ídolo. Ese puede ser tu ídolo imaginario. Claro. Pero la gente, por desgracia, le gusta tener ídolos inalcanzables, ídolos que tú no conoces. Por una cosa, que es una ley física, que dice que la credibilidad es sinónimo de la velocidad tangencial. La credibilidad Es sinónimo
de la velocidad tangencial. Yo espero que estén tomando nota de los ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Velocidad tangencial, tú haces un círculo, ¿verdad? Y la que va por la tangente es por la tangente, cuando la rueda da vuelta, eso se llama velocidad tangencial. Pero si buscas la fórmula de velocidad tangencial, la velocidad tangencial depende del radio. Mientras más largo, mientras más grande es el radio, pues mayor es la velocidad tangencial. Claro. Y mientras más chiquito es el radio, menor es la velocidad al punto que llega a cero cuando tú estás en tu casa. Claro. Te graduaste de médico y tu mamá no se quiere atender contigo y dice, me ha explicado esto, que me va a decir ahora mismo, llama al doctor, llama a Rodríguez. Y a ti no te crees. Y tú puedes ser Fleming, el tipo que descubrió la penicilina. Porque Fleming tuvo madre, le limpiaban el fondillo, por decirlo así, y lo cargaban en pañal y todo el mundo por acá, mira el niño, y le hacían las mismas muecas. Era igual. Claro. Y al final el hombre fue un genio. Pero como que estaba en su casa, ni su madre, ni sus amigos, nada, todo el mundo lo empujaba para que él estudiara, a este hombre, a este grande, pero nadie creía en él. Y así sucede con los amigos. Los amigos ven un tipo triunfador al lado de él, pero no, él sigue pensando en Elon Musk, en Jeff Bezos, en el dueño de no sé qué, y simplemente no da un paso para ser igual que el amigo. Que le va bien, que ha educado a sus hijos. Que está allí, que está próximo. Y que está próximo. Cómo hacen las cosas, cómo es que él le va tan bien con la esposa, cómo es que él tiene tantos amigos y yo no. Cómo es que todo el mundo quiere reunirse con él y a mí si pueden me llaman y si yo no voy, no importa. Ahora, si fulano no viene y fulano no viene, como que la fiesta no sirve. ¿Cómo son ellos? Y si yo veo y me gustaría tanto eso mismo que tienen ellos, ¿por qué no hago lo mismo? ¿Por qué no empiezo a copiar la actitud de ellos para que a mí me vaya bien también y la gente me quiera igual? Y ahí caemos en el asunto de la felicidad. Y yo te digo una cosa, primero se es feliz y después se tiene éxito. Y hay que entender la felicidad como la importancia de reconocer la responsabilidad que tú tienes intrínseca en tu vida. Tú eres responsable de lo que tienes, del reloj que tienes puesto, del saco que tienes puesto, del lugar donde vives. Tú eres responsable, nadie más. Tú puedes pasar ahora y mirar una mansión, mirar algo. Y decir, cómo me gusta eso. Ojalá que yo conociera a ese tipo y le iba a preguntar cómo empezó, se la regaló a alguien, la heredó de sus padres o él es un tipo igual que yo. Porque si es un tipo igual que yo lo puedo hacer. ¿Por qué no? Todo está en que él me diga. ¿O por qué se construye una casa? Porque hay un libro, hay algo que te dice a ti cómo se construye esa casa. Claro. Y tú vas y la construyes. Hay unos pasos y tú lo construyes. Pero no se construye solo con el plano, teniendo el plano, hay que trabajar, hay que emprender la acción, pero hay un método para todo. Claro. Y primero ser feliz, no olvides eso, y después viene el éxito. Y esto me dice, bueno, ¿y por qué cosa es ser feliz? Ser feliz es ser responsable. Yo, por ejemplo, te diría que yo siempre fui feliz cuando celebraba un cumpleaños de mis hijas, no importa cuáles fueran las condiciones. Ponía 4 Coca-Cola y le decía a mi esposa, pon que se vea Coca-Cola para adelante, porque allá en Cuba lo ven, que estamos tomando Coca-Cola. Porque esa era la mente. No dependía de mi corazón ni de mi inteligencia. Porque a veces te traiciona eso. Claro. Y entonces tú podías decir, no, pero Luis es un tipo que Luis era diferente. No, yo no era diferente. Yo era igual que cualquier persona. Exactamente igual. Con los mismos presagios y los mismos paradigmas del cubano que venía de allá. De que el rico es malo y aquel el dueño de la empresa se me quiere joder, se me va a explotar. Así viene mucha gente de nuestros países. Claro. Porque la ideología comunista se mete en la sangre. Claro. Y pensamos que nos va mal. Cuando nos va bien es por logros propios. Y cuando nos va mal es porque otro ha tomado. Ahí está. Ahí está el concepto. Cuando nos va mal, buscamos a quién culpar. Fíjate si es así, que es algo que está está en la sociedad. Ahora un niño desaprueba un examen y llega a la casa triste y no haya como decirle a mamá que desaprobó. Pero la familia es una familia de que las cosas tienen que estar bien, y desaprobó.
Y cuando le dice a la madre que desaprobó, la madre mira así. Ella busca una salida. ¿Y cuántos desaprobaron? No, desaprobó casi todo el mundo, mamá. Dice, bueno, entonces no te preocupes. Si hay más gente mal, si hay gente pasando hambre, si hay mucha gente que no le va bien, que a mí no me vaya bien, no tiene nada que ver. Claro, es dependiendo con qué te comparas. Exactamente. Y es el deseo tuyo infinito de ser diferente. ¿De dónde nace eso? ¿Del espíritu, del corazón? Porque con lo que me comentas, hiciste mucha retrospección de cómo iban siendo tus actitudes y de qué debías cambiar, pero es que eso requiere reconocerse, verse, mirar hacia adentro, explorar hacia adentro, para decir, esto no, esto sí. Y ser honesto contigo mismo. Siempre saber cuál es tu lugar, en qué estado estás. Y de ahí viene el adagio, si estás en una habitación donde el más inteligente eres tú, estás en la habitación equivocada. En tu proceso de aprendizaje. Ya no va a crecer. Ya tú no vas a crecer. Pero bueno, volviendo al tema de la felicidad, que primero sé feliz y después se tiene éxito. Y ahí viene contra el resentimiento y el sentido de culpa a otras personas. Y esos son los socialistas, esos son los comunistas y son los perdedores. Los perdedores siempre están resentidos. Siempre creen que alguien se aprovechó. Que su infelicidad es culpa de otro. Que su infelicidad es culpa de otro. Que alguien se aprovechó, que alguien está tomando ventaja. Sí, lo que pasa es que él es hipócrita, él siempre está ahí. Entonces cuando tú miras a ese tipo de personas que todo el mundo saben cuándo callarse y saben cuándo tú, por decir así, tu verdad no le hace bien a nadie. Es preferible callarse. No edifica, no construye. No edifica, no construye, no es buena, no le trae nada bueno al que tú le quieres decir la verdad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Me entiendes? Entonces ese tipo de persona pues siempre está, el tipo es apacible. No te quiero decir que yo sea así. Ninguno en algún momento de la vida. Todos tenemos errores, todos cometemos y tenemos nuestras dificultades. Pero yo te estoy hablando, yo no pretendo que alguien sea igual, sino que sea mejor que yo. Entonces, ese tipo de personas son los resentidos. Y un resentido nunca va a ser feliz. Él siempre le va a hallar falta a algo, siempre va a criticar, siempre va a decir que esta fiesta no quedó bien, el cumpleaños de mi hija hubiese sido mejor si yo tuviera, si yo pudiera, si yo... Y entonces, no, tú no pudieras nada, tú no tuvieras nada. Este es el cumpleaños que tú le puedes hacer a tu hijo. Es el hoy. Ese es el hoy, ese es quién eres tú. Ahora, lo que tú sí puedes construir un plan para el próximo cumpleaños. Y te vas a poner cuáles son las tareas y cuáles son las cosas y cuáles son los cambios que tienen que suceder para que el cumpleaños sea diferente. Para poder invitar a todos los amiguitos. Hace falta plata, hace falta esto, tenemos que buscar una habitación más grande. No será el año que viene, pero en otros 2 años vamos a tener una casa nueva, vamos a hacer esto y tú te pones y lo haces. ¿Crees que en eso ayuda mucho o digamos el principal ingrediente es la educación para entender los procesos para lograr algo? Bueno, definitivamente. Definitivamente. Hay una combinación que no es una fórmula. Los eventos sociales no tienen una fórmula. La sociedad es caótica. Entonces no siempre sucede lo mismo. Hay gente que no tiene educación ninguna, pero tienen el ingrediente principal de la vida, que es la voluntad y la persistencia. Y es un tipo bruto, pero es el dueño. Le cuesta trabajo manejar sus empleados, maneja esto, pero él insiste, está ahí, y cuando va a abrir el negocio, él está parado en la puerta. Y no, que marque con la punta, con el de esto, para que marque. No, yo, tranquilo, que yo los conozco a todos. Cuando pasen por aquí, yo soy el que los marca.
¿Entiendes? El tipo es bruto, pero él tiene éxito. ¿Qué dificultad tiene? Que él va a llevar su negocio a un nivel X. Depende del tipo de negocio que sea y cuán volátil sea el negocio y cuán en espiral sea el negocio, la producción de lo que sea. Así te vas a encontrar agricultores, son súper ricos. Ganaderos, sí. Y ganaderos. Mucha gente ligada al agro, pues. Y mucha gente ligada al agro y que se van cultivando durante el proceso y te pueden hablar de cómo plantar una semilla y cómo hacer la cosecha de algo y cuándo hay que hacerla con un conocimiento de causa tremendo. Sí. Hay gente que tienen esa misma voluntad y esa misma persistencia, pero tienen la educación. Entonces, hay un adagio que dice que la manera más expedita de salir de pobre es educando. La educación sigue siendo importante, aunque en estos días, a mi modo de ver, la educación tiene otros ribetes. Ya no hace falta en la escuela enseñarle de pintura a los niños. A mí, por ejemplo, que ayudó, que fue muy bueno para mi background general, quién era Van Gogh, quién era Da Vinci, quién era Picasso, cuándo era Renacimiento, cuándo era Barroco, cuándo era Realismo, y que si Martí, que si Rómulo Gallego, Doña Bárbara, La Vorágine, José Eustaquio Rivera, el que escribió La Vorágine. Y toda esa literatura, tanto española como latinoamericana, Rubén Darío, junto con Martí, el creador del modernismo, todas esas cosas yo las aprendí en la escuela. Y eso me motivó a leer y a hacer muchas cosas. Ya eso es un sistema arcaico. Eso hoy, si a ti eso te interesa, tú lo puedes encontrar en la internet. Tú no necesitas. Y de una manera, lo puedes encontrar de una manera gráfica, te lo puedes encontrar en forma de historia, te lo puedes encontrar por un crítico de arte. Tú puedes tener nivel de conocimiento, ¿verdad? De Macondo, diferente en la internet. Te dicen quién es el Gabo. Al día de hoy, más que nunca en la historia, hay accesibilidad a... Ya eso no se necesita. Hoy, a mi modo de ver, necesitamos enseñarle a nuestros hijos cómo emprender, cómo trabajar, qué es lo necesario que tú tienes que aprender. No es solo vocación, no es lo que te guste. Porque te digo también que en la vida la mayoría de los fracasos están dados por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta. Y no es lo que tú quieres, sino lo que a ti te gusta, es lo que la sociedad necesita. O al menos alinear esas dos. No es que tiene que ser, es lo que tu pueblo necesita, donde tú vives, en el barrio. Claro. No te pongas a mirar que no, porque a mí en realidad lo que me gusta, a ti en realidad lo que te gusta, olvídate. ¿Qué es lo que se está necesitando en el pueblo ahora? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál necesidad tú puedes satisfacer de toda esa gente que está en derredor tuyo? Claro. No, papi, ¿qué tú quieres estudiar? No le digas eso a tu hijo, ¿qué tú quieres estudiar? Yo creo que ahora lo que hace falta estudiar, lo que está adelante, lo que hace falta es esto. Hace falta estudiar informática, hace falta estudiar esto. No, porque yo quiero ser crítico de arte. Bueno, tú estás en pos de ser o maricón o no ganar plata. Eso es lo que tú estás. Porque la sociedad no paga, no remunera eso. Para tú obtener éxito como crítico de arte, ahora mismo en el país, eso es muy contados. Claro. Tú tienes que ser uno de esos. O de lo contrario, tú vas a estar en un cabaretucho mirando por la noche, llevando a un artista, trayendo otro o escribiendo algo y que te manden a escribir. No, que yo voy a ser filólogo. Filología, el estudio de las letras. Sí. La sociedad no te va a pagar por eso. No, yo quiero ser músico. No, vamos a llevarte a la escuela y vamos a ver que el talento tuyo dónde está. Papi, si no hay talento, tu hobby puede ser la música. Como para muchos lo es algún deporte, ¿no? Es una carrera muy difícil. Sí. No es imposible, pero requiere un trabajo. No, sí. Eso es muy difícil. A mí me encanta la música, yo soy un músico frustrado. Es muy difícil. Y conozco una cantidad de músicos tremendos.
gente buena, gente con tremendo talento. Ahí sí toca aquello de estar en el lugar correcto a la hora correcta y asociarte con la gente indicada. Hay que ser demasiado inteligente o tener un súper talento, como Juan Luis Guerra, como Marc Anthony, como gente así, y que son hombres de negocio, porque es en pocas de las profesiones donde para tener éxito tienes que ser un tipo de negocio. Tienes que conocer, tienes que tú mismo y tener la habilidad de escoger a alguien para que te guíe. Tener una persona que te lleve en la carrera. Si tú no sabes el negocio, si no eres muy habilidoso, en diciéndole a alguien cuánto tú vales, pues entonces asóciate con alguien. Claro. Es la figura un poco del mentor o del coach, ¿no? Exactamente. También. Claro. Va a ayudarte a acelerar ese proceso. Si le gusta la pelota, igual. A evitar errores. Exacto. Entonces, el éxito para estos días es complicado. Y es relativo. Pero también no es imposible. Solo es empezar con las herramientas necesarias. El hecho de tener la capacidad, y es una de las definiciones de éxito, hay muchas, y todas tienen que ver y son importantes. Pero, por ejemplo, para mí una definición importante del éxito, que es la capacidad del ser humano de escurrirse entre sus semejantes, eso es una habilidad que hay que aprenderla para poder tener éxito. Si usted no es capaz de escurrirse entre tus semejantes, entre la gente, porque la plata, ¿dónde está? La plata está en la gente. Siempre el cheque lo firma alguien. Dirían, la plata ya está no hecha. Es como los mangos. Lo que hay que buscar es transferirla de cuenta. No es como los mangos. Si claro, que se dan solos. No, y tú vas por la ciudad a veces caminando y el mango está en terreno de nadie y yo veo gente que lo recoge. Sí. Un cheque no es así. Siempre alguien lo escribe. Las decisiones importantes de si tú eres la persona que tienes el proyecto o no tienes el proyecto, las toma alguien. Entonces, si tu presentación no va afín con esa gente, con ese buró de directores que va a decidir por ti, puede que tu proyecto no sea el mejor, pero a ti te van a elegir. Porque quizás ellos ven que tú eres la persona con la que mejor se puede trabajar. Quizás, mira, el proyecto este es el mejor, pero yo estoy seguro que si hablo con él, nosotros ya cuando tengamos el contrato podemos modificar el proyecto y él lo va a aceptar porque él es un tipo dócil, es una persona que se deja guiar. Si apruebas el proyecto de este, eso no hay quien lo cambie. Si al final nos damos cuenta en el proceso de que algo no va a funcionar, ahí vamos a tener problemas. El tipo es inflexible, el tipo es esto, el tipo es esto. Entonces, esa habilidad de ser maleable podría ser. Exacto, moldeable. Esa habilidad no la tiene todo el mundo. Hay quien no la tiene, como yo, por ejemplo, pero la aprende en el camino. Claro. Porque hace días escuché un dicho que decía, uno no sabe lo que no sabe. Entonces, claro, eso explica un poco eso que comentas, no, y es de que en determinada etapa tú no tienes un conocimiento, pero un poco escaneando, yo no sé esto, ¿cómo hago ahora para yo saber esto? Cuando eres capaz de valorar con justicia y con honestidad el trabajo de los demás, te vas a dar cuenta de las cosas que tú no sabes. No se puede ser tan yo, de que yo miro aquello con desdén porque no lo hice yo. Entonces, eso es la habilidad de escurrirte entre los demás, porque la gente descubre eso en ti. De que tú eres una persona que eres por encima de todas las cosas honesta en el saber. Tú eres capaz de ver las cosas positivas, no solo los errores. Porque hay gente que empieza, lo primero que dice, pero mira, le falta esto, le falta aquello, y no ha dicho ni una virtud acerca de lo que está mirando. Entonces, a la hora de dirigirte a los demás, empieza por las virtudes. Que los errores tú se los puedes decir después en persona. A mí me parece que si este detalle lo hubiésemos hecho de otra manera y hubiésemos usado estos materiales,
tu proyecto sería más grande todavía de lo que es. Es diferente. Queda muy de la forma, ¿no? Claro. No es no decirlo. No es no decirlo, sino de la manera y en qué momento, qué lugar le das a cada cosa que tú vas a decir. El timing. Es difícil. Claro, pero... Es difícil y cada principio... ¿Crees que hay que estar muy, muy despierto? No, no necesariamente. Lo que hay que entender, la gente que no sabe de estas cosas, es que tú no tienes que tener este conocimiento cuando tú abres tu cafetería. No hace falta. ¿Me entiendes? Sí. Pero ya tú abres una segunda, una tercera, abres un restaurante, y ya estás en el punto de que tú necesitas que en el edificio tal, que es un éxito porque ya estás seguro, ¿verdad? Es como decirle, Ya está testeado. Déjame abrir un puesto de croqueta en una estación de tren. Eso es muy difícil. Porque está asegurado el éxito. Claro. Hay tráfico de gente. Tú le preguntas a alguien, fulano, ¿dónde pongo mi puesto de croqueta? Dice, ponlo enfrente de gente que tenga hambre. ¿Ya? ¿Y si no tienen plata? No bueno, importa, le fío. Ponlo enfrente de gente que tenga hambre. Porque hay quien te dice, bueno, ¿qué tú harías para un puesto de croqueta? Para que la gente dice, no, porque entonces yo le echo cachú por arriba y entonces yo la hago de una forma y le digo a la suegra mía, porque ella le pone, olvídate de eso, ponlo enfrente de gente que tenga hambre y todas tus croquetas se van a vender. Entonces, ya cuando tú quieres poner tu puesto de croqueta en una estación de trenes, ya entran a jugar un papel importante todas estas cosas que te estoy diciendo. Que ya el hombre que te dije ahorita de la cafetería la fue aprendiendo poco a poco en su avanzar por la vida. Es el deseo de aprender y que te des cuenta de que esas habilidades hacen falta, como otras tantas, que siempre hay que pasar la mano. Siempre hay que dar su pasito atrás, ser condescendiente. ¿Cómo decirte? Hay un término entre la palabra obsequio y soborno. Todo sigue siendo obsequio, 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 hasta un punto que se convirtió en soborno. Entonces el empresario tiene que tener el concepto de obsequio bien claro. Claro. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Me estás tomando y yo me imagino que la gente que nos esté mirando entienda perfectamente lo que les estoy diciendo. Y me imagino un poco también el efecto del timing, de que si es un obsequio dado como consecuencia de, más un soborno es dado antes de. Bueno, por ejemplo, tú quieres abrir tu puesto de croquetas en la terminal y tú le llevas un servicio allí a la administración para que prueben tus croquetas y prueben todas las cosas que tú puedes servir y que tú puedes hacer. Demostrar. No, señor, porque aquí no le vamos a... Tranquilo, lo único, mi intención es que prueben solamente. Claro. Estás demostrando. Tú estás demostrando, tú Claro. estás poniendo, No. tú estás invirtiendo, eso te Claro. eso te cuesta plata. Claro. Y es el cumpleaños, mira, viene el Día de los Trabajadores, mira, para que tengan acá, para que vean, para que prueben mi servicio, prueben mis cosas. Y vas allí, impecable. ¿Me explico? Siempre dar, con eso claro. de darlo con la intención de cómo te gustaría incluso recibirlo, ¿no? Exacto, y cómo yo lo voy a presentar y cómo lo voy a hacer. Claro. Todas esas cosas tienen que ver. Forma, los detalles. Son detalles de gente que está empezando y que todavía no necesitan ciertas cosas que son ya de, por decir, como decía mi mamá, de alta costura, pero que es diferente y se logran cosas y todo el mundo al final tiene que empezar por ahí. Yo mi negocio lo empecé en Hialeah. Háblanos un poco de eso. Sí, mi negocio, que es el negocio de la estética, en sentido general, un one-stop shop. Nosotros hacemos en Seduction cirugía plástica. En cirugía plástica hacemos todo lo habido por haber, que va desde levantamiento de cara y cuello, hacemos rinoplastia, hacemos braquioplastia, hacemos blefaroplastia, hacemos otoplastia, hacemos todos los procedimientos que tienen que ver con la caja torácica, los tummy tuck, liposucciones 360, transferencia de grasa a los glúteos, hacemos todo tipo de implantes, etcétera, etcétera. Hacemos
cirugía bariátrica y hacemos diseño dental también. Diseño de sonrisa, Seduction Dental Design. Nosotros empezamos y es muy alineado lo que dices, ¿no? De los servicios. Exacto, todos son servicios. Empezamos en el del 2007 para el 2008. Empezamos y debo mencionar a un amigo que fue el que me llevó en ese negocio. Para ese entonces ya yo había salido del negocio de los autos y yo había estudié Realtor primero, me hice Realtor, hice el examen 9 veces. Fue difícil, mi inglés era muy básico y me costó mucho trabajo. En ese entonces cada examen valía $180. Por supuesto, ya estaba en el negocio de los autos, esa plata la tenía. Me hice Realtor y mi primer lugar de trabajo fue con Iván Herrera, que vendíamos autos los dos juntos, y para ese entonces ya él él se había hecho Realtor. Vendíamos autos juntos y él se había hecho Realtor. El primer trabajo fue con él. Iván Herrera es el dueño de Univista Insurance. Okay. Vendíamos autos los dos juntos en la misma época. Y él empecé a trabajar con él. Cuando cumplí el año, me hice broker. Hice el examen también como 12 veces. Ese examen era más difícil. Y abrí mi compañía de real estate y abrí una compañía que se llamaba Affordable Financial Group. Conseguíamos los préstamos. Ahí floreció mi economía, terminó de florecer. Mucho más. En ese entonces conocí a un amigo que se llama Daniel González y un día, jovencito, me aparece y me dice, lo que viene ahora es cirugía plástica. Una visión tremenda. Cubano. Sí. Un cubano, sí. Lo que viene ahora, lo que va a estar en el boom es cirugía plástica. ¿De dónde tú sabes eso? Eso es lo que viene y están vendiendo una clínica en Hialeah. Esa la vamos a abrir tú y yo. Estuvo como 3 meses detrás mío para que yo diera el paso, hasta que al final lo di. Y nos fuimos para Hialeah y empezamos los dos ahí en Hialeah. Hoy nos separamos. Okay. Él abrió su negocio y yo el mío. Y a mí me da mucho orgullo hablar de él, porque a él le va igual que a mí o mejor que a mí. Y tú sabes cuando el éxito de los amigos siempre se celebra. Cuando se separa la gente, hubo un tiempo que no éramos amigos, porque la separación fue dolió un poco. Claro. Pero me encanta porque cuando uno se separa en el éxito, es bueno que tu compañero que se separó de ti, que le vaya bien. Claro. Bueno, nos separamos y a mí me fue bien y a ti no, entonces lo dejé en el camino. Como ven, incluso cuando los artistas se separan, no se queda atrás. Pasa. A nosotros, a los dos nos va muy bien. Sí. Y abrimos aquella clínica en Hialeah. Hay una anécdota interesante porque un día vengo yo con mi hija entrando por la mañana y oigo con la muchachita que está en el front desk dándole la dirección a un paciente. La dirección de la clínica era 315 9th Street en Hialeah, 16000. Y ella le dice, cuando tú doblas en la 9, cuando tú vienes por la 9, tú vienes por la 4, mejor dicho, tú vienes por la 4 del West, tú haces izquierda en la 9 y ya ahí enseguida que pases la funeraria estamos nosotros. ¿Tú te imaginas que te diga eso a ti? Claro. Cuando pase la funeraria, ahí está la clínica. Quiere decir, vienes para acá, te operamos, te mueres y ahí mismo tienes los servicios. Claro. Dice, no, mira, última y primera vez que tú das la dirección de esa manera. Olvídate de la funeraria. Y ese día me di cuenta que yo no había mirado. No miré. Y es importante, cuando tú vas a buscar tu localidad, mirar el entorno. Claro, los detalles. Los detalles, esos detalles dicen, y pararte en el lugar donde tú vas a abrir el negocio y ver el flujo de gente. Tú no has visto que si tú vas a alquilar una valla en el Palmetto, el vendedor te dice, pasan tantos autos por aquí. Y si vas al Dolphin Mall, por ejemplo, a alquilar una habitación, un local allí, te dicen, por aquí pasan tantos clientes. Si tú vas a abrir un negocio en un local determinado,
tienes que mirar esa calle, cómo es. El tráfico. El tráfico que hay ahí. Lo que hablabas de móntalo donde haya gente con hambre. Exactamente. Mira qué es lo que... Y yo no lo miré, yo cometí ese error. Y cuando me enteré, la funeraria era un foco negativo. No se te ocurre montar un negocio al lado de un cementerio. ¿No te has fijado que todos los cementerios están solos en un lugar? Aislados. Claro. Tú no vas a montar. Lo mismo sucede. Porque la mente no conecta ese espacio con algo bueno. Pues. No lo maché. Claro, con algo que la gente no quiere, definitivamente. Así es. Y nosotros no queremos ni pensar en eso. Que es a lo que todos vamos, pero nadie es inevitable, pero no queremos pensar en eso. Te digo, en el éxito hay muchos ingredientes. Por eso, por ejemplo, para mí, y te voy a decir algo que mucha gente de éxito no va a estar de acuerdo. Lo segundo que voy a decir, para mí lo más importante que la inteligencia, es la capacidad de insistir, es la voluntad que te hace que hagas lo mismo todos los días. Y sigas y persistas, y que cada obstáculo sea un momento nuevo para aprender, para seguir, que te dé fuerza. El hecho de que te caíste, ya sé dónde está esta piedra, con ella yo no choco. Yo sé dónde están las piedras. Siempre hay que mirar la parte positiva del asunto. Claro, es un tema de mindset, ¿no? De actitud. ¿Cómo llegaste a...? Es un tema de actitud. Es que yo no soy adivino, no te puedo decir. Se te fue dando. Esas cosas se van dando y van con la naturaleza de la persona. Van con sus signos, van con... No sé, yo soy un poco espiritual en todas esas cosas. Eso te iba a preguntar. ¿En qué crees? ¿En Cristo? La mayoría, yo creo en Dios. Y para creer en Dios me apoyo en la religión yoruba, en mis santos. Yo soy Ochun con Changó. Y cualquiera por ahí puede decir, bueno, este señor, eso no es brujería, como dice la gente. Fue lo que me dio el socialismo. Cuando yo era niño era prohibido ir a la iglesia. Te velaban, si iban a la iglesia los viejos nada más, los que ya no tenían remedio, los que no tenían que pedir un trabajo, los que no tenían que matricular en una escuela, los que no tenían hijos pequeños, que los tenían que llevar a la escuela. ¿Me explico? Los que no tenían una vida entera por delante para construir, para formar su familia. Ya, eso sí, vayan para allá. Sí, ellos iban para allá, no les importaba qué iba a pasar. ¿Me explico? Sí. Pero en el socialismo, cuando tú tienes tu familia y tú miras a tus niños y tú miras tu porvenir, qué voy a lograr, qué voy a hacer, tú tienes que tener mucha paciencia y mucha sapiencia para actuar, para hacer las cosas. Entonces, la manera más fácil para apoyarme, para creer en Dios, era la religión yoruba. La religión yoruba tiene un sincretismo, y yo te puedo decir que es santo con quien machea, ¿verdad? En la religión católica. Pero en eso me apoyé para mi crecimiento espiritual. Y yo creo definitivamente, yo creo en Dios, hay un solo Dios. Y yo creo que todas las cosas... Sea cual sean los caminos, ¿no? Sean cual sean los caminos, hay un Dios. Todo se debe a Él. Y por eso te digo tantas cosas de estas que son como espirituales, como que la vida te ayuda. Mira, ahora mismo este señor, él es coreano, de Corea del Sur, el hombre que el IQ de él es 267, algo así, algo nunca visto, por encima de Einstein. Wow. Y el tipo los otros días habló y dijo que Trump era un libertador. Pero ayer oí algo de él diciendo que Dios existe. Esa persona. Que es un tipo muy inteligente, y a la inteligencia hay que darle su valor. Claro. Que muchas veces a los grandes académicos les cuesta creer en Dios. Les cuesta. Porque claro, tanta la evidencia que tienen de lo material, claro, que lo espiritual no... Claro, como no tienen cómo demostrar ciertas cosas, no. Ahí no llega a su IQ, no llega a su conocimiento. Entonces, este señor dice que Jesucristo es Dios.
Y yo lo estaba mirando anoche y admiraba eso porque yo, a pesar del éxito, de la plata, de esto, de la familia que yo he conseguido, mis cosas, pues yo soy un fervoroso creyente yo creo en Dios. Y te digo, por ejemplo, que en esto del éxito hay una cosa que se llama voluntad. Y la voluntad, la persistencia, el no cegar en lo que tú buscas, es el ingrediente para mí principal del éxito. No pretendo sentar cátedra ni mucho menos pasar por encima de gente que evidentemente sabe más que yo. Pero voy a decirte algo que es un punto de conflicto grande, y que la mayoría de estos eruditos que dan clases en los hoteles y cobran por esos cursos entrando en riqueza y mucho menos, dicen que no existe, que eso no funciona, que no hay manera de vincular una cosa con la otra. Y yo te diría que la voluntad, como categoría filosófica, al final o en un momento determinado encuentra una novia, que hacen pareja y se casan y viven y procrean. Y tú sabes quién es la novia. Ustedes saben quién es la novia de la voluntad. La novia de la voluntad es la suerte. No hay hombre trabajador que no tenga suerte. Y eso es importante. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, va a aparecer de alguna manera o de otra, va a aparecer la suerte. Por lo que la gente quiere tildar y le quiere poner nombre a tu trabajo. Pero no importa, está ahí. Está ahí. Solo tú sabes. La gente te van a tildar, no, él tiene suerte. Porque si él no se hubiese unido con fulano, si él no hubiera estado en tal lugar, también la época, acuérdate la época que él lo hizo, era más fácil. Claro. Como si ahora no hubiera gente haciéndose rica igual. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, que siempre va a ser más fácil buscar una excusa o una justificación. Pero a mí me gusta decirle a la gente, sí, piensa en eso, cree en Dios y trabaja duro, que vas a tener suerte. Mientras más duro tú trabajas, más firme es la voluntad y la suerte se va a pegar a ti de tal manera que te va a llegar la fortuna y el buen vivir y nunca más se va a apartar de ti la felicidad. Amén. Así sea. Así es. Gracias por estos super tips que nos das. Sabía desde que el día que te hice la invitación, la cual agradezco tu gesto de aceptar de primera mano, que bueno, había allí mucho más allá de los hechos, había una fuerza, había un espíritu, hay una intención. Y bueno, es por eso que también queremos darte este certificado de agradecimiento. Gracias. Para Luis Jardón, por compartir tu sabiduría e inspiradora filosofía de vida y negocios, mostrándonos cómo la verdadera riqueza va más allá del dinero y reside en la institución más importante de la sociedad, como lo es la familia. Eso lo valoramos muchísimo. Tu constancia, tu energía, amor y sentido del humor son una fuente de inspiración para todos nosotros, y con nuestro más sincero respeto y admiración, hoy en Miami, el 30 de junio del 2025, con mucho cariño y respeto, don Luis, agradecemos altamente estas palabras que nos has compartido, esta experiencia, y bueno, auguramos éxitos y bueno, muchos años más de vida para poder seguir compartiendo y aprendiendo. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. A ti y a tus, ¿cómo diríamos? Televidentes, como decimos. A la comunidad, a tus seguidores, a la audiencia tuya. Y muchísimas gracias. Sigan el programa y estaré a tu disposición. Gracias. Yo creo que hay mucho tema de qué hablar y qué decir. Espero que no sea la primera. Sí, exacto. Da para mucho, la verdad. Como le comentaba tras cámaras un poco, yo este tipo de conversaciones con personas que no solamente lo han logrado,
sino con personas incluso que tienen un poquito más de recorrido, pues, y es algo que un consejo que siempre le doy a los jóvenes. Mira, al uno leer un libro, adquiere años de trabajo de un escritor. Al uno conversar con una persona, digamos, con trayectoria, también tienes un aprendizaje inmenso, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos ahora a tomar un cafecito donde vamos a tocar un poco de dónde nace el tema del humor, unos minuticos para la sección de Patreon. Y bueno, agradecemos a ustedes por su atención.